Entonces, hermanitos, hoy estudiaremos de manera distinta, digo yo, porque Dios quiere que la gente se salve. Digo distinta no porque nosotros seamos especiales ni nada de eso, sino que Dios quiere hablarle a cada quien según su deseo. Y estoy seguro que si esta predicación es hoy, es porque alguien la necesita. Empezando por el que la recibe para compartirla. Entonces, la fe que salva es la fe que es en Jesucristo. Pero vamos a empezar a estudiar la fe a partir de una discusión que tenía el apóstol Pablo, que tiene que ver con Abraham, el cual llamamos el padre de la fe. En Génesis capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios: pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dime si no es engrandecido el nombre de Abraham en el mundo. Pero lo engrandeció no porque él fuera Abraham. Y entonces aquí empieza de lo que se trata esta predicación. Inmediatamente dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, Jehová, Yahvé, Yahvé, y Lot con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí te voy a decir, no cuestiono nada. Ahí está la fe. La fe que tiene que ver con la confianza, no la fe de creer. Es que yo creo que esa pared es de tabique. Pero una cosa es creer que esa pared es de tabique y otra cosa es tener confianza que si tiembla no se caiga. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, también estaba Dios diciéndole lo que le dijo al hombre. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por eso muchos matrimonios tienen muchos problemas con los suegros. ¿Por qué no? O con las suegras. Quieren las suegras perpetuarse en sus hijos o en sus hijas y que se siga haciendo lo que ellos hicieron cuando eran chiquitos. Dios dice que eso ya no va a ser posible. Ya se va a construir un matrimonio como una sola carne. Entonces aquí los defectos y los problemas son, es que como mi mamá decía, mi esposa tiene que hacer lo mismo. Es que como mi papá dice, y ponen el ideal de su papá en contra de la figura del marido. Esto Abraham no lo hizo. Cuando le dijo, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero él se llevó ¿a quién? A su esposa. A Sarai. No se llevó a su papá, ni se llevó a su mamá. Pero que no cuestionó, ¿te das cuenta? Confió en que lo que él dijo iba a hacer. Después el acto más grande de fe fue con Isaac.
que es donde casi la mayoría de predicadores y de gente que discursa sobre la fe, lo pone como el padre de la fe porque no le importó su hijo. Pero acá tampoco le importó su padre. Por eso te digo que es un punto de vista igual, pero en diferente contexto. Uno con el hijo, que él sabía que lo iba a proveer, todo lo que ya hemos sabido de Abraham y de Isaac. Pero aquí le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Igualmente dejó a su padre. Y no dijo, ay, es que mi papá, pobrecito de mi papá. No. Dios dijo, ¿qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y no digo que esto quiere decir abandonar a la familia, porque Cristo te lo dice de diferente manera, pero igual. El que ame más padre, madre, hijos que a mí, no es digno. Quiere decir que no es que los dejes de amar, sino que a Dios hay que amarlo sobre todas las cosas. Todas las personas que todavía tienen un exceso de dependencia de los papás, de las mamás, pues están de alguna manera sin fe. Porque están confiando ¿en quién? En el hombre. Y lógicamente, como el papá, la mamá, el padrino, lo que sea, es un ser humano, pues es un ser falible, defectuoso. Entonces poner la confianza en alguien es totalmente estar faltando al mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Y tú le permites a tus hijos que tengan unas relaciones simbióticas contigo, estás permitiendo que no vean a Dios. Que no tengan fe, sino que anden ¿por qué? Es que a mi mamá la veo, es que a mi papá lo veo, y a Dios no lo veo. Entonces dice el Señor, bienaventurado el que no vio y creyó. Si tú pones a Dios sobre todas las cosas, te aseguro que el amor que vas a derramar sobre tu familia va a ser un amor mucho más amplio, más lleno, porque los vas a guiar hacia la vida eterna, esta vida que no tiene muerte. Pero si los llevas en una dependencia de ti, pues todo el rato que te mueras se van a quedar todos desamparados y sin esperanza. Entonces, decía mi esposa, ¿cómo no voy a amar más a Dios que a mi familia? Si Dios es el que me dio a mi familia. Aman más la dádiva que al que dio. Entonces, vemos cómo en el versículo del 1 al 4 le dice al Señor, le dice a Abraham, y Abraham se fue como Dios le dijo. Ese es el texto, la parte del texto que yo quiero que asimilemos. No cuestionó, no le dijo como Jonás, no, pues, ni como Moisés que dijo, pues es que yo soy tartamudo, ¿cómo voy a ir a decirle a Faraón? No. Abraham, ¿qué hizo? Se fue como Dios le dijo. Ahí vamos más adelante al capítulo 17. Cuando empieza entonces a hacer el pacto con Dios. Entonces Dios le empieza a decir, mira, era de 99 años cuando le apareció Dios y le dijo, yo soy tu Dios, el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé que perfecto. ¿Perfecto en qué? En obediencia. O sea, se te da una orden, cúmplela, no la cuestione. ¿Por qué no obedecieron el pueblo y por qué les cayó maldición? Porque cuando Moisés subió por los mandamientos, esta gente en su impaciencia y en su sabiduría de su propia opinión,
le dijo a Aarón, a ver, haznos dioses, porque este hombre, quién sabe qué le pasó. Lo que hace Abraham es ser perfecto en obediencia. Entonces dice, si tú eres perfecto delante de mí, que ya lo vimos que sí lo fue, porque Dios le hizo caso a Dios tal cual él dijo entonces, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y entonces pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahora el pacto, dice, y te multiplicaré en gran manera y haré nación de ti, reyes saldrán de ti, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, el de tu descendencia también después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que mora, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto. Fíjate el pacto que estableció con él. Tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Este es mi pacto, que guardéis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere tu linaje, debe ser circuncidado. El nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Sí? Y en el versículo 24 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, y a todos los circuncidó, a todos los que estaban con él. Amén. Ahora, de ahí es donde yo quiero que veas la diferencia de lo que Dios quiere hoy enseñarte. El pueblo judío piensa, y acuérdate que dice el Evangelio, y no digáis que Abraham es tu padre, porque Dios puede sacar hijos de Abraham de las mismas piedras. Cuando Cristo hablaba con ellos, y cuando ellos querían refutar la doctrina de Cristo, decían, es que yo soy hijo de Abraham. Yo no he sido esclavo de nadie. ¿Por qué me dices tú que conoceré la verdad y la verdad me hará libre? Porque en verdad te digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado y solamente Cristo lo puede liberar. Entonces quiere decir que el pacto que hizo con Abraham de la circuncisión no es el pacto que deben de seguir hoy los hombres para pertenecer al linaje de Dios. Aunque el Evangelio de Jesucristo marca la diferencia, aquí en los textos que vimos de Génesis dice que es por pacto perpetuo en su pueblo, con los judíos. Pero entonces, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo respecto de esto que leímos, del pacto de Abraham con Dios o de Dios con Abraham.
¿Y qué tiene que ver esto con la fe que tienes que tener hoy, que se tiene que incrementar a partir de este conocimiento en ti, para ser salvo y para ser sano y para ser santo? Y para obedecer en todo, no en unas cosas sí y en otras no. Que eso es lo que Dios quiere. Que no seamos, ¿qué? Sabios ¿en dónde? En nuestra propia opinión. Dios dice esto, pero es que yo pienso que... Ahí está la dificultad. Dice, capítulo 4 de Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Fíjate, ahí está. Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. A ver. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Tú cuando trabajas haciendo cosas y se te paga, es la deuda por tu trabajo. Sí. Pero la gracia es algo dado que no has trabajado. Es algo que te regala Dios. Entonces la gente siempre ha creído que se va a ganar el favor de Dios por lo que hace. Por prender veladoras, por irse de rodillas, por clavarse un nopal en la espalda, por rezar un montón de veces un mismo rezo, por hacer conjuros, por un montón de cosas. Pero Dios dice, de Abraham, el padre de la fe, Abraham fue justificado por las obras, tendría que gloriarse, pero no para con Dios. Por Dios no es justificado por lo que hizo, sino por Dios es justificado creyendo. Ahora, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no les da la cuenta del salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justificó al impío, su fe le es contada por justicia. Quiere decir, si tú crees que el Señor hizo todo lo necesario para perdonarte sin que tú hagas nada, tú no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es renunciar a lo que estás sabiendo que es pecado, y tienes que cambiar tu manera de actuar. Quiere decir, el que confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Entonces dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y tú ves el adulterio de David, cuando el profeta le dijo, oye, ¿qué pensarías tú? Que fueras un rey y que tuvieras invitados a tu casa y que les tuvieras que hacer una carne, y teniendo mucho ganado, vayas y le quites el único animalito que tiene ahí uno de los tuyos. ¿Qué pensarías? Pues vaya injusticia. Pues así le hiciste tú. Así te robaste a la mujer de tu soldado y lo fuiste y lo mandaste matar. Lo que primero le cayó, dijéramos el 20, dijo, contra Jehová he pecado. Y entonces se le perdonaron sus pecados, pero no sin la consecuencia de lo que había que seguir por el pecado que cometió. Entonces él escribió, cuando escribió esto, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, es aquel que no hizo nada, sino que se arrepintió y reconoció que estaba insultando a Dios y que eso no debería de ser. Pero la fe en que Dios perdona es lo que había en el corazón de David, porque David era como el corazón de Dios. En David había la certeza y la fe de que Dios lo podía perdonar.
¿Sabes quiénes son los que se suicidan? Los que creen que no tienen perdón. Se matan ellos mismos. ¿Por qué? Por incrédulos. Porque piensan que Dios no puede perdonar, como si para Dios fuera algo imperdonable el matar a alguien. No, ya lo vimos que no. Dios perdona al criminal, sí, si se arrepiente y se aparta. Porque David mató a uno de sus mejores amigos, el mejor general, por el adulterio con Betsabé. Entonces aquí dice: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, y ahí es donde viene la revelación. O sea, ¿cuál fue el pacto de Dios con Abraham? Le dijo: mi pacto es que todo prepucio va a ser de los 8 días circuncidado en tu pueblo, como pacto perpetuo. Pero si tú te das cuenta, la fe de Abraham fue antes de la circuncisión, no después. Primero creyó y luego después hizo el pacto Dios con él. Primero le dijo: salte de tu parentela, deja a tu padre, vete a la tierra con tus cosas. Él agarró y vámonos, con fe. Esa fe fue antes de la circuncisión, no después. Por eso dice aquí: es pues esta bienaventuranza. ¿Cuál bienaventuranza? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces esta cosa de bienaventuranza es solamente para los de la circuncisión, porque son hijos de Dios, por el pacto, o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. La fe fue antes del pacto. Y la salvación es por fe. Ahora. Entonces la circuncisión, por eso dice el Evangelio, que no es nada, no significa nada. La circuncisión es circuncidar tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Guárdate de qué? Del mal. ¿De dónde salen todas las intrigas, los celos, los adulterios? Del corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere purificar? Tu corazón. ¿Cómo? Haciéndolo un corazón de carne que tenga empatía, que tenga misericordia del otro antes de que lo agarres a palos por lo que te hizo. Entonces dice: ¿cómo pues le fue contado? ¿Estando en la circuncisión o estando en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión le fue contado por justicia la fe. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, porque fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ahí ya estás determinando lo que fue el llamado del apóstol Pablo a los gentiles, a los incircuncisos, porque el pacto de la circuncisión fue hecho a su pueblo, al pueblo que iba a nacer de la simiente de Abraham. Pero acuérdate que también Abraham tuvo un hijo con su sierva, que es Ismael, y que también le dijo que a Ismael también lo iba a hacer grande. Entonces ellos no iban a ser en el pacto directo de Isaac, pero aquí dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso. Quiere decir, ahí está la misericordia de Dios para el que no tiene la circuncisión como pacto, que somos quienes, todos los demás, que no somos del pueblo de Dios. Entonces ve la inteligencia de Dios y cómo te revela el Señor la bondad de su amor en la Escritura. Ya estaba el Señor planeando bendecir a su pueblo y bendecir al que no era su pueblo, a los que éramos lo mejor de lo peor, dijéramos. Ni siquiera el linaje de Abraham, ni siquiera en qué justificarnos. Con una historia pecaminosa a más no poder, alcoholismo, todo lo que ya sabemos, adulterios, fornicaciones, todo lo que está en las obras de la carne.
A lo peor ya lo estaba visualizando Dios aquí. ¿Tú tienes fe de eso? ¿De que Dios antes de la fundación del mundo ya sabía que tú ibas a necesitar de Él? ¿Y que Él se iba a dejar encontrar por ti? Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. A Dios no le hubiera causado ningún problema circuncidarlo antes y luego hacer el pacto. O después darle la orden de sellarlo primero y luego después, pues tú eres de los míos. ¿Por qué? Porque iba entonces a excluir a los que no son circuncidados. Por eso hizo Dios esto. Primero la fe, porque ya estaba en el conocimiento de Dios que la fe nos iba a salvar a estas generaciones de los últimos tiempos por medio de Jesucristo. Por eso la fe la dejó intacta antes de la circuncisión, antes del pacto con su pueblo, que fue la circuncisión. Entonces, el apóstol Pablo, queriéndoles decir esto, les dice una promesa de fe que es para todos, porque él fue el designado, el destinado para divulgar el evangelio a los gentiles, a los que no somos pueblo de Israel. Dice, porque no por la ley, el versículo 13, el capítulo 4, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. No por la ley, o sea, no por las obras, no por lo que hagas. Por eso dice, tu trabajo te es pagado con un salario como deuda. Pero si yo te pago sin trabajar, es un regalo, es una gracia, es algo no merecido que me dan. Entonces Dios dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a nuestra fe, anulada la promesa. O sea, si fuera por obras de la ley, que nosotros cumpliéramos la ley, pues la fe vendría a ser nada. Pero la justicia no es por hacer las obras de la ley. Pues la ley producía o produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es parte de todos nosotros. ¿Te das cuenta? Decían ellos, es que nuestro padre es Abraham. Sí, pero Abraham creía. Les dijo el Señor, Abraham primero tuvo fe, y ustedes no creen en mí, y me procuran matar. La fe es lo que salva, la fe en Cristo, la fe que Dios puso antes del pacto con su pueblo, para que todos alcanzáramos misericordia y salvación por medio del arrepentimiento de nuestros pecados, el apartarnos de ellos y confesar nuestra vida únicamente para hacer la voluntad de Dios. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Amén. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que era ya demasiado viejo para tener hijos, y el de Sara igual. Él no se detuvo a decir, esto es imposible, ¿cómo va a tener? No, él no se detuvo, él siguió. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios.
Entonces ahora la gente no tiene fe porque Dios les dice algo y ellos dicen, no, esto no puede ser. Y se van por otro lado. No creen. Argumentan. Porque tienen cerebro, el no hacer lo que Dios a su propia visión es imposible. Fíjate lo que dice. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Si yo estoy bien viejito y Dios me dice que voy a tener un hijo a los 90 años, casi 100. 99. Él no dijo, esto no se puede, ¿cómo crees? Como le dijo Nicodemo, ¿a poco yo me debo de meter otra vez al vientre de mi madre, ya siendo grande? No. Por eso le dijo Jesucristo a Nicodemo, oye, tú eres maestro de la ley y no crees esto que es natural, como te voy a explicar lo espiritual. Entonces en este tiempo la incredulidad, si te dicen, y vuelvo al tema, tú crees que Dios dice en su escritura, vale más un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Qué haces fuera de los atrios de Dios? La mayoría del tiempo, incredulidad. No tienes fe. Pero ponte a ver a este hombre que dice, pues sí, Señor, vete para allá, yo voy. ¿Qué hace esto? Yo voy. Hoy es el mismo Dios, ahorita lo vamos a ver. Pero dice, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Esa es la fe. Si tú no crees que Dios es todopoderoso para cumplir lo que dice, está la incredulidad que te impide en esta vida conocer el reino de Dios en su amplitud, de sanidad, de progreso en tu trabajo, en donde sea. ¿No lo crees? Dios dice, ¿tú crees que Dios no puede cumplir lo que dice? Si Dios te dice, sigue primero el reino de Dios, yo te daré todo lo demás por añadidura. Ah, pero yo quiero primero ver la añadidura a ver si puedo ir. No, pues no es así. Porque bienaventurado el que no vio y creyó. Hay que creer a la promesa, no al cumplimiento de la promesa. Si la promesa viene de Dios, yo lo creo. Punto, se acabó. Es lo que Él quiere. Nosotros en este tiempo, bombardeados por un montón de cosas, por los medios de comunicación, por la adicción a las pantallas, a los celulares, adictos a la soledad. Ahora hay más amor a las mascotas que amor al prójimo. Tú ve. Eso es un síntoma. Mira, la gente ama más a los perros. No vienen a la iglesia porque tienen perros que cuidar. Eso es verdad. Lo ves, lo palpas. Dios lo dijo. En los últimos tiempos, si yo vengo, hallaré fe en la tierra. Y fíjate lo que hizo Abraham. Abraham no dejó perros. Era rico en vacas y todo. Dejó todo por seguir a Dios. Y no cuestionó nada. Y aquí le dices, oye, no, pues es que ¿cómo crees? Bueno, lo que Dios quiere de ti es que tengas una fe como Abraham. Que cuando Dios diga algo lo hagas, no lo cuestiones. Plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que Él había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. También la fe ¿en qué? En que Dios es todopoderoso. Luego lo cantamos, todopoderoso Dios, y a la hora de tus problemas, los problemas están encima de ti. Y a ver si Dios quiere, y a ver si me va bien, y a ver si Dios se apiada de mí. Pura incredulidad. Pura incredulidad. Aquí dice que le contó también su fe por justicia cuando dijo, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Todo lo que le dijo, en ti haré esto, en ti haré lo otro, en ti esto. ¿Qué nos prometió a nosotros el Señor?
vida. El que esté en mí, insertado en la vid, dará mucho ¿qué? Fruto. Pero separados de mí, ¿qué es lo que te separa de Dios, de Cristo? La incredulidad, la falta de fe. Por eso está diciendo el apóstol Pablo, a ver, ¿tú te crees bendecido por Dios porque te circuncidas? Está diciendo al pueblo que estaba en Roma, la iglesia en Roma. No, acuérdate que Abraham primero tuvo fe y luego recibió el pacto. O sea que Dios te va a premiar primero por tu fe, no por lo que hagas, no por quién eres. Ahora, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Tu fe como la de Abraham, porque no estás ni en el mismo tiempo que él, ni te va a dar las mismas promesas, pero quiere la misma calidad de fe, también es, no solamente con respecto, se escribió que le fue contado a Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestra transgresión o nuestras transgresiones, recibiendo para nuestra justificación el ser resucitado. Cuando tú les dices que Cristo resucitó a muchos que lo tienen muerto en un crucifijo, les llena la incredulidad, no quitan sus crucifijos de palo con Cristo muerto, materia muerta y un hombre crucificado muerto. Entonces, si tú crees que Dios es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido, aquí dice que Dios resucitó cuando vino a la carne. El misterio de la piedad, ¿qué es? Manifestado en gloria, manifestado en carne, adorado por los ángeles, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Esa es la resurrección. Pues todavía andan adorando vírgenes, materia muerta, santitos, hechos por las manos de los hombres. Pues ¿eso qué es? Materia muerta. Dios es un Dios vivo. ¿Tú crees que Dios es poderoso para que todo esto que está escrito sea real? Entonces, ¿qué haces adorando materia muerta? Con santos, con imágenes. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada también por justicia nuestra fe, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestra transgresión y resucitado. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Ahora ahí te va el 5.1. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La continuación que te voy a dar los otros textos va sembrado en este texto, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza de la gloria de Dios? Cuando se sucede el día de Pentecostés y antes, hay una promesa de Dios en el libro de los Hechos. Cuando empieza a escribir este libro de los Hechos, la descripción
como igual el Evangelio de Lucas, es el mismo al que está dirigido, no se sabe quién era Teófilo, puede ser alguna eminencia, alguien que estaba en aquellos tiempos. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Igual que en Lucas. Pero acá continúa escribiendo que después de que viene el Señor y les dice que van a ser llenos del Espíritu Santo, que no se vayan del lugar, que estén ahí pendientes. Entonces dice que los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y entonces el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de dicho esto, habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron, varones hermanos, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dos hombres que eran seguro ángeles de Dios, de vestiduras blancas, que les dijeron, ¿por qué estás viendo al cielo? Así como tú lo viste irse, así va a regresar. Esa es la promesa que Dios tiene para los que creen. Que Cristo no está crucificado, que Cristo es Dios, que no está muerto, que no es el Mesías, que no es el maestro, el filósofo, sino que es Dios. Dice aquí que fue llevado al cielo y que va a regresar. Así como lo viste. ¿Sí? Ahora, esto en Lucas 16 dice la palabra de Dios en el versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Lucas qué? Lucas 16, versículo 50. Sí, Lucas 24, perdón. Lucas 24, sí, gracias. Dice Lucas 24:50, los sacó afuera a Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Después de haberles recriminado, ¿verdad? Cuando se apareció a sus discípulos, estando ellos sentados a la mesa. En Marcos 16. Aquí estamos en Lucas 24. Marcos 16 también dice que fue llevado arriba en gloria. Mira, Marcos 16 dice, tomarán en las manos serpientes, y si también comieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ese es en Marcos 16, no Lucas 16. Ese es en Marcos 16, cuando se les apareció sentados a la mesa, ¿sí? Que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Pero en Lucas también está cuando él se va, en Lucas 24:50, y los sacó fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y en el libro de los Hechos se aparecen estos dos varones, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, os vendrá, así vendrá
como le habéis visto al cielo. ¿Esa es tu fe o no es tu fe? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de entre los muertos, serás salvo. Quiere decir, si creyeres en la resurrección, en que Cristo es un Dios vivo, no un Dios como lo tienen ahí en algunos templos, un mono con una cara que de veras da más pena que nada. Le ponen pelo artificial y sangre y todo mal. ¿Te imaginas a nuestro Señor así? No, eso no es Cristo. Cristo está en el cielo, Cristo ya resucitó, Cristo dio ya el Espíritu Santo a sus discípulos para llevar a cabo la gran comisión. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que tienes que hacer. Pero si tú mismo no crees, ¿cómo vas a predicar lo que no crees? Si todavía no crees que Dios te puede hacer libre del pecado, te andas resbalando y cayendo cada rato, ¿cómo? ¿Cómo vas a predicar eso? No se va a poder. Entonces Dios quiere hoy que incrementes tu fe para que la misión se cumpla en ti. De una vez por todas, deja de estar resistiendo a Dios y obedece, guarda su voluntad. Las promesas para ti son grandes. Pero la mayor bendición que nosotros hemos encontrado está en el libro 1 Tesalonicenses 4. Ya lo hemos estudiado otras veces. Pero si tú lo lees ahora en el contexto de la fe de Abraham, que va a terminar con la fe en Jesucristo, que es la fe en Dios, y que es un eje transversal que viene desde que mandó a traer a Adán al huerto, y que esa fe fue trasgredida, porque a lo mejor no era tan necesario si tenía a Dios ahí en vivo. Pero después llamó a Abraham, y después mandó llamar a Moisés. Y también dice el Evangelio, pero nadie ha visto a Dios. Pero Cristo es la imagen de su substancia. 1 Timoteo dice, Dios fue manifestado en carne. Dios es Jesucristo. Y Jesucristo, así como se fue, ya viste en Marcos 16, en Lucas 24, en Hechos 1, así como lo viste ir, así va a volver a venir. ¿Dónde dice eso? 1 Tesalonicenses 4. Dice, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza piensan que van a morir y todo se acabó. Por eso el título es la fe que salva, es la fe en Jesucristo. Esa es la fe que te lleva a la vida que no muere, que era el estudio pasado. La vida que no muere es Cristo, porque Cristo ya murió y resucitó. Él es la vida, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la vida que no muere? Cristo es la vida que no muere. ¿Cuál es la fe que te va a salvar para no morir? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen con Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos o vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen o a los que durmieron. No seremos primero los que quedemos vivos o los que queden vivos, sino que el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos por siempre con el Señor. Esa es la promesa. ¿Cómo creyó Abraham su promesa? Deja tu parentela, deja todo, te voy a dar una tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Esta. ¿Y por qué no crees? ¿Por qué te resistes? ¿Por qué te aferras a los tesoros de la tierra? Hombres, oro, propiedades, trabajo, comida, casas. ¿Por qué? Si el Señor dice no te hagas tesoros en la tierra, no dice que no tengas donde vivir, sino que esto no sea tu tesoro. Ay, ¿qué va a pasar si yo me muero? ¿Quién se quedará con mi casa? No me digas. Que se quede quien quiera, Dios, pues yo qué. No me la puedo llevar como los faraones que se llevaron ahí, encontraron una tumba que hasta el oro y todo se llevaron pensando que eso les iba a servir. Pues no, ya. Sirve para que los vivos estén ahí viendo. Hermano, dice la palabra de Dios, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Qué dijo el libro de Hechos? Así como lo vieron irse del cielo, así vendrá en el cielo. Pero ya no pisará la tierra. Los muertos en Cristo se unirán con Él y luego los vivos se los llevará también con Él para estar siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Por último, con este texto termino. Juan, si no me equivoco, es Juan 17. Vemos que es Juan 17, sí. Vamos a ver Juan 17, 24 y termino. Es una oración hecha por Jesucristo cuando está orando por sus discípulos. Y le dice el Señor: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Dice 1 Tesalonicenses, para estar por siempre con el Señor. ¿Quiénes? Los que tienen fe. ¿Sí? Dice Juan capítulo 1 versículo 12. Primero dice en el 10, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién se va a llevar el Señor? A los que tú me diste, Señor. A los que creyeron en mi nombre, a los que dejaron todo. No al que le dijo: Señor, déjame ir a enterrar a mi papá. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú predica el evangelio, sígueme. Es que tengo que trabajar, es que mi coche, es que quién sabe qué, es que no sé qué. Mi hermano, ¿sabes lo que es esto? La promesa de que va Dios a estar contigo de por vida, por la eternidad. Pero lo único que quiere es demandar tu amor hoy en la obediencia al testamento. Cuando se hace un testamento, tiene ciertas cláusulas que tiene que cumplir el que va a recibir el testamento para poderlo obtener. Este testamento es un testamento que es para ti y para todo aquel que cree. Al judío primeramente, después al griego. El que deja todo. No le dijeron sus apóstoles: Señor, nosotros hemos dejado todo. Y lo dejaron todo. Mateo dejó un montón de dinero ahí sentado en el banco de la recaudación. Era publicano Mateo. Y le dijo: tú sígueme. Se paró, dejó el dinero y se fue sobre Cristo. Nosotros, ¿qué es lo que te está impidiendo seguir a Cristo para levantar una obra que te dé a ti la bendición de que digas: yo voy a ir a predicar el evangelio a toda criatura? Esa es mi misión.
del que me va a pagar mejor que el que me paga aquí para comer. Y entonces dice el Señor, no trabajes para la comida que perece, trabaja para lo que para vida eterna permanece. Pon las cosas en orden, nada más. Dios te va a dar trabajo, te va a bendecir con dinero, no te va a dar los tesoros del que andan predicando ahí la gente que solo quiere dinero. Mira, estaciones de radio con falsos profetas, pide y pide dinero. Te puedo mostrar audios. Mira aquí la cuenta, deposítale. Nunca les he oído predicar arrepentimiento y salvación. Únicamente dinero. ¿Quieres pertenecer a esta familia? Deposita 1,000 pesos mensuales durante un año. Y serás. Esa no es la promesa de Dios. El Señor dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el negocio de Dios. El negocio de Dios son almas, no dinero, no eventos ni marchas. Salvación. No vas a poder llegar al Señor y decir, oiga, yo fui a la marcha de Jesucristo, y luego, si traes ahí el pecado colgando, no te has arrepentido, no te han discipulado, no te han dicho la verdad, no te han dicho que hay una vida eterna. Hermano, los tesoros de la tierra es el dinero. Pero ¿qué dice el Señor aquí en Juan 17? Señor, los que me diste, yo quiero que donde yo estoy, ahí estén ellos también. ¿Y qué dice Tesalonicenses? Serán arrebatados los muertos en Cristo primero, y después los que hayamos quedado, los que hayamos dejado todo aquí, los que no tengamos tesoros aquí, ni el pecado, ni el dinero, ni las posesiones, ni la gente. ¿Qué tal que te quieres ir con Dios? Traes una cadena y un candado aquí atado a tu trabajo, a tu dinero, a tu casa, a tu coche, a una persona, a un pecado. Te van a atar aquí. Hermano, Dios quiere que tengas fe y que todo el mundo tenga fe. Pero no es lo que te dice un hombre, es lo que te dice Dios, lo que está aquí, como Abraham. La fe de Abraham fue sin cuestionar. Dios dice que yo soy sano, porque Él crucificó mis enfermedades. En su cruz, yo lo creo. Punto y se acabó. Y mira, si Él no sanara, Él es soberano. Él sabe por qué. ¿Quién soy yo para cuestionarle? Si Job decía, Dios dio, Dios quitó, yo qué voy a... Señor es soberano. Cuando ya su mujer le decía, mira, mejor reniega de tu Dios y muerte. No. Hermano, la fe es lo que Dios quiere y lo que nos dice que no debes perder. Porque es tiempo de apostasía. Y la apostasía se da por incredulidad. La apostasía se da por incredulidad. Por eso es bueno que nosotros seamos alimentados con leche, fe genuina, fe como la de Abraham, discernimiento, ciencia, revelación a tu espíritu, al mío, para que seamos consecuentes por la fe de nuestras obras, no por las obras de la ley, sino que por tu fe tus obras sean consecuentes. Primero Abraham creyó, después hizo. No que no haya que hacer nada, porque entonces Santiago dice, bueno, a ver, enséñame tu fe sin obras. Pero primero es la fe. Los caballos son adelante, la carreta va atrás. No los caballos atrás y la carreta adelante, por eso no camina. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, Señor nuestro, gracias por tu bendición, por tu palabra que fortalece nuestra fe.
de que tú eres todopoderoso, de que nada, Señor, ni nadie que no se humille podrá ser salvo. Pero todos aquellos que nos humillemos y creamos que tú eres el creador de la libertad, de la potestad del demonio y del pecado, que tú solamente, como dijiste en tu evangelio, puedes liberarnos. Solamente si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y conoceremos la verdad y nos hará libres también. Tú eres la verdad, el camino y la vida, Señor. Y nunca más seremos esclavos del pecado. Pero, Señor, ayúdanos a incrementar nuestra fe, porque tu palabra dice que el escudo de la fe es lo que puede rechazar todo dardo de fuego del enemigo. Siempre, Señor, el enemigo pone ataques de incredulidad. Es que si hago esto, me va a pasar esto. Señor, si tú nos dices que estemos aquí, aquí vamos a estar. Y lo del mundo de afuera no nos interesa. Lucharemos, trabajaremos como para ti, como dices tú. Haremos lo que tenemos que hacer, diligentes, trabajando para ti. Pero, Señor, tú tienes nuestra vida en tus manos. Y si tú nos prometes seguir tu reino y que tengamos lo que es añadidura, ayúdanos, Señor, a fortalecer la fe para creerlo. Ayúdanos, Señor, a creer. Porque el enemigo está diseñando todas las estrategias para quitar la fe. Y ya lo vimos con una hermanita, hermano. Inmediatamente se le ofreció trabajo y se fue, ya sin congregarse ningún día. Y Señor, yo te pido por su vida y te pido por su bendición, que tú la cubras y que le enseñes y que tú la regreses, Señor, al redil de la vida eterna. Y así con todos aquellos, Señor, que están siendo atacados, protégelos, bendícelos, concientízalos con tu Espíritu Santo, Señor, y hazles que su fe sea esa confiabilidad de estar en tus manos y saber que no pasa nada. Estando en tus manos, ¿quién? Si dice tu palabra que de tu mano nadie nos podrá arrebatar. Que no seamos nosotros, Señor, los que nos perdamos por dejar de hacer tu voluntad. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Deja a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre, Señor.